El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 28 minutos. Gracias por la sintonía. Por ahí veíamos que nos consultaban sobre la página que había señalado Mae Montaño. Es equidadcrediticia.com. Equidadcrediticia.com es la página web. Nos está preguntando justamente desde una de las cuentas que está enlazada con nosotros a través de nuestro programa. En minutos de Salerto hablaremos con Jimena Peña, asambleísta que renunció el viernes a la coordinación de Alianza País. Mucho para hablar con Jimena Peña, lo que pasó el viernes. Luego estaremos hablando sobre algunos números de una encuesta que generó la empresa Huracanow, midiendo pues ya nombres que aparentemente están allí. Midieron a Otto Sonnenholzner, a Carlos Rabascal, a Leonidas Issa en una encuesta, a Jaime Vargas en otra encuesta, a Guillermo Lasso. Vamos a hablar de todo eso a 7 meses de las elecciones más adelante. Antes, hablemos, Silrad, amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven, hablemos sobre los efectos del COVID en la Internet, en el denominado e-commerce. Adelante, Silrad. Muchas gracias, Fabri. Así es, la pandemia del COVID-19 ha hecho que muchas empresas y emprendimientos se vuelquen a las plataformas digitales para así poder subsistir y llegar a los consumidores. Y precisamente para abordar este tema y este impacto, estamos ya con Leonardo Otati, él es director de la Cámara de Comercio Electrónico. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días con todos y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted. Bueno, iniciamos preguntándole desde que inició la pandemia, ¿cuál ha sido el impacto en nuestro país, sobre todo en tema de compras electrónicas, el uso de las plataformas también como medio para llegar a los consumidores? Bueno, definitivamente, como todos sabemos, pues el uso de las plataformas, el uso del Internet, el uso del e-commerce como tal, como canal, no solamente que resultó como uno de los pocos canales que teníamos para poder acceder a un montón de productos y servicios que no podíamos obtener por las limitantes que teníamos de movilización, los toques de queda y más aún el tema del temor, el tema de la seguridad, de la bioseguridad. El comercio electrónico definitivamente tomó un papel en la palestra, digamos, en la primera línea de fuego, porque no solo que me permitía obtener esta mercadería, estas necesidades, sino que me lo permitía hacer de una manera segura, ¿ok? Porque significaba que esto yo de punta a punta podía hacer una entrega con todos los protocolos de bioseguridad sin poner en riesgo definitivamente pues en nada la salida de mi casa y temas inherentes a la emergencia sanitaria que estábamos viviendo. Indiscutiblemente, pues esto hizo que haya un crecimiento gigantesco, lo consideramos un hipercrecimiento, y la otra parte de este hipercrecimiento que es muy importante y que forma parte del mismo es el hecho de que muchísima gente que había comprado tal vez alguna vez en Internet lo hizo con mucho más frecuencia, lo recomendó y adicionalmente pues hubo muchísima gente que nunca había comprado en Internet por temor o por un sinnúmero de cosas, pero la necesidad llevó a que este temor se supere y lo sepan intentar. Uno de los grupos más importantes que nosotros podemos ver dentro de esta nueva experiencia de compra en línea son los adultos mayores. Son quienes estaban mucho más expuestos, obviamente, al virus, obviamente, al tema del COVID, ¿sí? Y obviamente optaron por ese camino. Nunca lo habían intentado y las empresas que estaban ofertando el servicio en ese momento se volcaron también a poder guiarlos y ayudarlos para que compren online y que su experiencia sea lo mejor posible. Entonces, definitivamente lo que tenemos es un canal de atención y de venta muy, muy, muy grande, muy crecido y con muy buenas expectativas para futuro. Hablando de este crecimiento que nos está comentando usted, antes de la pandemia, ¿qué porcentaje de ecuatorianos realizaban las compras usando las plataformas virtuales? ¿Cuál ha sido también la variación con el punto en el que nos encontramos ahora? ¿Cuál ha sido el crecimiento en cifras?
A ver, el número de ecuatorianos que utilizaban las plataformas como tal es una cifra bastante difícil. Esperamos tenerla en un mediano plazo, en realidad. Significa hacer encuestas muy profundas para poder tenerlo claro. Pero lo que le puedo comentar un poco para tener una idea del crecimiento que se tuvo es que del 16 de marzo al 16 de mayo, que fue el momento de cuarentena más estricto, llamémoslo así, que tuvimos dentro del territorio ecuatoriano, con muchas restricciones de movilidad, que también es un tema importante, pues porque me limita la capacidad y el tiempo de transportar mi producto hacia mi consumidor. El crecimiento fue de 500% aproximadamente. 500%. 500%, lo que significa también en cifras numéricas, para tener un referente, en el año 2019, el estudio realizado por la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico en conjunto con la UES y con el apoyo del Banco del Pacífico, determinó que en el 2019 el impacto económico del comercio electrónico fue de 1.600 millones de dólares. Eso fue lo que se movió en comercio electrónico local en el año 2019. En el periodo de marzo 16 del 2020 a mayo 16 del 2020, la estimación es que se movieron 500 millones de dólares, solamente en ese periodo. Entonces, solamente es un crecimiento bastante gigantesco. Rápido y gigantesco, ¿no? Correcto, sin lugar a dudas. Y la otra situación que tenemos que tener muy clara es que no solamente las empresas que estuvieron en la primera línea de fuego dentro del comercio electrónico, vamos a llamar ahí plataformas, vamos a llamar ahí sitios web, vamos a llamar ahí apps, vamos a llamar las empresas que recibían pedidos por WhatsApp, que fue un canal que tomó mucho protagonismo también en este momento. Nadie estaba preparado para un crecimiento de este tipo. Eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Muchas veces se oían de que estaban fallando las plataformas o que los tiempos de entrega no eran los idóneos o que pedía 5 cosas y me llegaban 3. Todos dieron lo mejor de sí, ¿no? No solamente tiene que ver con el hecho de que haya podido hacer un pedido, sino con el hecho de que mi proveedor me haya podido llevar el producto que yo había ofrecido y que todo funcione como en cadena. Exactamente, o esta rotación tan rápida pues involucra un sinnúmero de posibles fallas que poco a poco se han ido corrigiendo y que la gente tiene una mejor experiencia hoy en día. Un detalle sobre los valores que usted las cifras que me acaba de dar. Esto estamos hablando específicamente a escala nacional, en Ecuador. Sí, sí. Comercio electrónico local. Esa precisión. ¿Qué significa esto? Empresas que facturan y transaccionan localmente. Es decir, que este 500% es Ecuador. Ecuador. Perfecto. ¿Qué es lo que más compran los ecuatorianos en Internet? ¿Por qué lado se volcaron más? Bueno, definitivamente si es que queremos ver el tema de la pandemia como tal, no hablemos de la pandemia porque la pandemia continúa, hablemos de la cuarentena. La cuarentena tenía muchas limitaciones de movilización o de movilidad de un sinnúmero de productos. Digamos, yo me quería comprar una refrigeradora, por decirlo así, y definitivamente pues en la calle estaban cerrados los locales comerciales. Y online sí había la posibilidad de hacer de hacerlo vía internet. Sí, pero no tenía la posibilidad de recibirlo en mi casa, no me lo podían movilizar. ¿Ok? Entonces, esas categorías eran restringidas. Las categorías que estaban permitidas fueron las que fueron consideradas esenciales, que eran alimentos, farma, higiene personal, higiene del hogar, comida para mascotas y telecomunicaciones. ¿Por qué telecomunicaciones? Porque era la manera como podíamos de alguna forma subsistir. ¿Ok? Mi teléfono celular, que el internet funcione bien, todo el tema del teletrabajo y demás. Entonces, claro, las categorías que más se movieron y que empezaron a ser más representativas dentro de la preferencia de consumo en comercio electrónico fueron obviamente alimentos, todo el tema de farma, todo el tema de higiene personal, todo el tema de comida de mascotas y la otra categoría obviamente
que ha tenido un crecimiento muy grande en preferencia en comercio electrónico es todo lo inherente a bioseguridad. Antes, pues, comprar todo el tema de mascarillas probablemente no era algo común, todo el tema de alcohol, limpiezas para las manos, termómetros, oxímetros, hay un montón de cosas que De esto ha nuevos ítems. cambiado y definitivamente pues se vuelven una preferencia. Y se han ido empleando estas categorías, es decir, estamos viendo el comportamiento del comprador ecuatoriano en, digamos, en textiles, en elementos diferentes. ¿Ya se ha ido ampliando la categoría de compra y de venta y de negocio también? A ver, ahí hay un tema que es muy importante y usted lo enfoca muy bien. Lo que está sucediendo realmente es que se vuelve a la normalidad un poco, ¿no? Ya, obviamente, pues ya no solamente voy a comprar esenciales, y ahora también necesito de alguna otra manera reemplazar el electrodoméstico que se dañó durante la cuarentena. Tengo que comprarme un televisor, tengo que vestirme, tengo que empezar a tener ya una vida un poco más normal y cotidiana. Entonces definitivamente esto muy rápidamente se está recuperando. Existen categorías obviamente también que fueron principales, por llamarlo así, dentro del comercio electrónico y que todavía está tomando un poco más de tiempo su recuperación, y obviamente una de estas pues es todo lo que tiene que ver con aviación, turismo y entretenimiento, específicamente en el tema de los cines, que hoy en día vemos que cambia totalmente la manera de interactuar con nosotros, ¿no? Hoy hablamos de autocines, antes hablábamos de salas de cine cerradas, muy llenas, con estrenos pues que veíamos gente haciendo la fila bastantes horas antes para ser los primeros que vean la película. Hoy en día eso no se está dando y esperemos que se recupere muy pronto. Ahora, yendo a este camino ya de la recuperación, ¿cuál es la expectativa pospandemia? ¿Se generará o se logró generar una cultura de comercio electrónico? Es decir, ¿el ecuatoriano va a mantener esta costumbre de continuar adquiriendo los productos online? Claro, o sea, lo que pasa aquí es bien sencillo. Aquella persona que compraba online y se volvió más frecuente en su compra online, definitivamente pues encuentra el beneficio de ocupar su tiempo en cosas que son más productivas para él, por ejemplo, en beneficiarse de una comodidad, de hacerlo de una manera muy segura, de de estar seguro en realidad, que eso es uno de los motivos más grandes por los cuales la gente compra online, y un tema de conveniencia definitivamente, y muchas veces hay beneficios en precios, y ya le voy a comentar un tema al respecto. Aquellos que no habían comprado online y lo hacen por primera vez, pues obviamente se sienten beneficiados por este tema y encuentran el valor agregado de comprar online. Entonces, definitivamente el comercio electrónico queda mucho más fortalecido, mucho más grande, mucho más maduro y mucho más veloz. Es otra parte que yo creo que es importante. Su crecimiento es más veloz, es más rápido. ¿Por qué? Porque la gente lo empieza a entender, porque la gente se empieza a atrever. Y la otra cosa que también es súper importante es, no podemos dejar a un lado al empresario, no podemos dejar a un lado lo que nosotros denominamos la oferta. El cliente, el tarjetaviente, llamémoslo así, aunque no es el único método de pago, es definitivamente una parte del eslabón. La otra es la oferta. La otra es la cantidad de compañías, la cantidad de verticales de la economía que hoy en día definitivamente están enfocadas en el tema del comercio electrónico, que son una gran Muchas que mayoría. no tenían presencia online les fueron obligados prácticamente por la pandemia a establecer esta presencia online, a utilizar más los diferentes medios, redes sociales para promocionar sus productos. Es correcto. Y muchas categorías que antes no las habíamos visto necesariamente en temas de comercio electrónico, como es el tema de la proliferación de los restaurantes, por ejemplo. La proliferación de servicios de llevar a casa frutas, verduras, carnes, servicios de higiene. Todo el tema, por ejemplo, un tema muy interesante que me dio mucho gusto verlo en pandemia es el tema del gas. El tema del gas se volvió un tema también, la compra de gas se volvió una opción hacerlo a través de comercio electrónico, telefónico, WhatsApp o como queramos verlo.
Hablando de estos, ¿cuáles son los canales de compra más utilizados en nuestro país? ¿Hay un orden tal vez? ¿La gente prefiere hacerlo más por WhatsApp, más por diferentes aplicaciones, tal vez por páginas web o redes sociales? ¿Cuál es la preferencia? ¿Cuáles son los que lideran en Ecuador? A ver, aquí habría que ver por número de transacciones y por montos, ¿no? Tenemos que diferenciarlo, pero para hacerlo sencillo, por número de transacciones, pues el WhatsApp es muy grande, muy grande. Hay muchísimas transacciones por WhatsApp. Las aplicaciones, los apps, también tienen un sinnúmero de transacciones muy grandes. Obviamente los tickets promedios son mucho más pequeños. ¿Ok? Y obviamente después continúa web y muy grande y muy fuerte también. Pero los tres canales convergen, terminan en una conversión en un solo canal, que es el tema de la venta no presencial y que requiere de una atención muy particular y especial. Hablando sobre las formas de pago más utilizadas por los ecuatorianos, ¿cuáles tenemos aquí? Y también quisiera su comentario respecto a, por ejemplo, el tema de la moneda electrónica, del dinero electrónico que se estaba impulsando y que de repente ya se le dejó y no se le dio la suficiente fuerza. ¿Cómo tiene que moverse este asunto? Y precisamente, ¿cuáles son las formas de pago que más se están utilizando al momento? Bueno, durante la pandemia específicamente los métodos de pago más utilizados eran los bancarizados, ¿no? Tarjeta de débito y crédito. Hay un uso muy grande también del crédito directo de muchas casas comerciales. Es muy grande, es muy utilizado. El pago en efectivo también es extremadamente importante. Durante la pandemia, pues, se asoció mucho a un tema de seguridad y era un tanto complejo el tema del pago en efectivo, pero obviamente también es un método de pago extremadamente importante y extremadamente usado. Con respecto al tema de la moneda electrónica, llamémoslo así, o de las billeteras electrónicas o tal. La Bimo que se hablaba al final. La Bimo que se hablaba, que viene algún tiempo Trabajándose ya en el mercado, por ahí. ¿sí? Por algún motivo o por otro no se ve mayor adopción. Esperemos que estén manejando las estrategias adecuadas las personas que están detrás de este proyecto para que esto tenga mejor adopción y mejor valor agregado. Pero hoy en día no es una moneda que se ve tan metida dentro del hábito del consumidor ecuatoriano, definitivamente. Claro, es que no hay un impulso precisamente a este sistema de intercambio de la moneda electrónica. Habría que descubrir realmente cuáles son las barreras que enfrenta eso, porque no sé, podría ser un tema de costos, podría ser un tema de que no hay la suficiente concientización. Antes hablábamos de evangelizar, hoy hablamos de concientizar, que termina siendo un poco más lógico y más justo el término, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Estábamos con Leonardo Tati, director de la Cámara de Comercio Electrónico, hablando precisamente sobre el impacto del COVID y cómo se ha ido ampliando también el e-commerce. Muchas gracias por esta entrevista. Encantado. Solamente para cerrar, agradecería muchísimo. Se hace el evento más importante de comercio electrónico para los consumidores el 17 y 18 de agosto. Se llama el Cyber Day. Los invitamos a participar tanto a la oferta como a la demanda, a los comercios para que participen y pongan sus ofertas aquí, y a la demanda pues para que estén atentos porque hay excelentes opciones para apoyar a toda la situación económica que estamos viviendo y que puedan experimentar a través de comercio electrónico. 17 y 18 de agosto entonces. Es correcto. Perfecto, todos invitados entonces al Cyber Day. Perfecto, muchas gracias a usted. Muchas gracias, muy amable.